Dale. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Esto es La Pasión del Deporte, su amigo Fausto Campos, acompañándoles en una nueva entrevista. En esta ocasión con el doctor Ramiro Zumárraga, quien es médico de Fede Sucumbíos, y a nuestro costado izquierdo, nuestro amigo Wilson Saraguro, quien es estudiante en medicina de la Universidad Politécnica de Chimborazo. Bueno, hoy vamos a estar abordando varios temas, entre ellos pues la situación que vivimos en nuestro país y a nivel mundial, como es el COVID o el comúnmente conocido coronavirus. ¿Cómo afecta esto en los deportistas? Mucho se habla de que el deporte es salud, pero hoy no lo podemos ejercer. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están mirando en este momento y escuchando por los medios de comunicación. Gracias Fausto, gracias Wilson por estar aquí en esta entrevista. Yo creo que en esta época de pandemia este tipo de información es importante para la comunidad, importante en este caso para los deportistas también, para que más o menos orientemos de cómo estamos y qué es lo que se nos avisora a futuro. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fausto, buenas tardes. De igual manera, a todos los cibernautas reciban un cordial saludo. Primero agradecerte por este espacio el cual nos has brindado. Doctor, igualmente muchas gracias por estar presente en este espacio. Considero que es muy importante que una persona especialista en el tema pues nos acompañe y de igual manera pues aportar con lo poco mucho que hasta el momento la carrera me ha podido brindar y pues dar la mejor información que se pueda proporcionar para la comunidad, en especial a los deportistas. Bueno, importante conocer pues el punto de vista, por un lado, médico de un profesional y por el otro lado, pues el punto de vista de un estudiante, de alguien que se viene preparando pues en la rama de medicina. Y a propósito, pues felicitarle a Wilson. Lo conocemos, un joven deportista del deporte barrial acá en nuestro cantón. Y pues que estés ejerciendo esta rama de la medicina es importantísimo, ¿no, doctor? Así es, definitivamente. Felicitaciones Wilson, que es una profesión realmente loable, para quienes amamos la profesión, es lo mejor que existe realmente. Y lo has escogido bastante bien, si es que te gusta, sigue adelante con todo el esfuerzo, todo el sacrificio, que los réditos son enormes también. Bueno, ya abordando el tema que, pues, al que hemos venido, pues el deporte y la salud, en qué nos conlleva esta situación que vivimos actualmente y que nos ha llevado a paralizar el deporte. Mucho se habla de que el deporte es salud. Siempre lo hemos dicho de esa manera, siempre lo hemos manejado con ese criterio. Se dice que pues al ir al deporte sí y a las drogas o a los vicios no. Pero hoy la cuestión no se puede decir que sería viceversa, sino más bien es un poco paradójico de que lo hemos paralizado al deporte por el tema de la pandemia. Doctor, ¿cuánto afecta realmente esto? Decir que no podemos practicar el deporte por una enfermedad. Bueno, realmente el virus, el coronavirus, COVID-19, ha venido a cambiar la vida de todas nuestras personas, en todo el mundo, en todo el planeta, ha venido a trastornar nuestra forma normal y habitual de existencia. Y estamos aprendiendo al paso a convivir con esta nueva realidad, a convivir con esta tragedia mundial, tanto en la parte médica, en la parte sanitaria, cuanto en la parte económica. Vemos que todos los países del mundo, no somos la excepción nosotros, hay una gran depresión económica por causa de este virus. Bien dices tú, pues cómo ha afectado, cómo está afectando a la parte deportiva enormemente. Ustedes saben que en un principio, cuando se empezó la cuarentena, no solamente aquí, sino en Europa, Italia, España, Norteamérica, se suspendieron todas las competencias. Las Olimpiadas, pues en Japón fueron suspendidas para el próximo año y todavía está entredicho si se van a realizar o no. Se suspendieron todas las competencias oficiales, todas las competencias formativas, todo el entrenamiento formativo de los deportistas fue suspendido y en la mayoría de países del mundo siguen suspendidas. Poco a poco estamos viendo que se está retomando en la parte en Europa, por ejemplo, las competencias de fútbol oficiales. En Norteamérica se está retomando nuevamente la NBA. Tengo noticias hoy día que va a retomar ya nuevamente sus capítulos de programados ya anteriormente. Los escenarios estos de contacto de
deportes de fuerza y contacto, pues también se están empezando a retomar nuevamente a nivel internacional. Acá obviamente, como tú lo dices, si bien se conoce o se sabía o se dice que el deporte es salud, eso sigue siendo así, definitivamente. Eso no ha cambiado, el concepto no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la característica de que no podemos reunirnos a hacer deporte, no hemos podido reunirnos a entrenar. Durante toda esta pandemia, 4 meses que vamos ya en este problema del coronavirus. Pero se está incentivando de alguna manera por medio de las redes sociales a que se siga haciendo práctica de ejercicios, de deporte en casa. Las familias han retomado lo que antes ya se había dejado incluso, de padres, hijos, hacer un poco de actividad física en casa. Y ahora ya con la semaforización amarilla, pues salir a caminar o hacer algún tipo de actividad al aire libre también que está permitido, obviamente manteniendo las condiciones, las características diseñadas por el COE nacional y el COE provincial, que son el distanciamiento social, la utilización de mascarilla y obviamente las medidas sanitarias de lavado de manos o desinfección con gel alcohol o alcohol. Entonces vemos que empezamos a retomar poco a poco. No sé si volvamos a estar como estuvimos hace 6 meses atrás, en que todo seguía en el orden establecido, en las competencias establecidas nacionales, internacionales, pero poco a poco se va retomando. Yo pienso que si es que se encuentran ya las medidas sanitarias adecuadas para frenar el contagio y frenar esta oleada enorme de enfermedad, de enfermos por COVID, incluso de mortalidad por COVID, pienso que a mediados del próximo año o de aquí a 1 año y medio, 2 años, estaremos nuevamente retomando las actividades en forma normal, podríamos decirlo así. Bien, exactamente así como lo dice el doctor Ramiro. ¿Qué decir, Wilson, estudiando un poco el tema de la medicina? Entre ellos tiene que haber algún profundamiento en lo que es el tema del coronavirus. Enormemente. Es algo irónico porque este virus, este SARS-CoV-2, causante del COVID-19, técnicamente nos tuvo postrados 3-4 meses, en los que hubo 2 polos. O bien me hice deportista, sea levantando un saquillo de arroz, sea levantando un saquillo de azúcar en mi casa, levantando cualquier lata con el hecho de querer producir un movimiento y sentirme bien, o bien el otro lado, que las personas pues empezaron a postrarse y hubo un sedentarismo bastante marcado. De por sí el sedentarismo ya existe, no solo dentro del país, sino a nivel mundial. Y saber que la actividad física técnicamente es un tratamiento, es la prevención para aproximadamente 28 patologías, es enorme. Nos estamos dando cuenta de la magnitud que significa hacer ejercicio. Ahora bien, este problema, esta enfermedad, esta pandemia, nos postra en la cama, nos postra en un departamento, tal vez en una casa. Por suerte aquí en nuestra localidad, en Lago Agrio, no todo el mundo vive encerrado en un edificio. Creo que gran parte de la población tiene la suerte de contar con su casa en un solar, en un espacio abierto, en el que tranquilamente podemos jugar con nuestras mascotas, podemos incrementar nuestro NEAT. Hablar de NEAT es hablar de actividad física y, bueno, una actividad física que vaya no solo al tema de un gimnasio o al tema de ir a trotar a un estadio, sino el NEAT netamente es cualquier actividad que nosotros podamos realizar en casa. Entonces tal vez a nosotros no nos afectó tanto como en otros países, en los que obviamente son personas que viven técnicamente en 4 paredes, en edificios tal vez en rascacielos. No nos afectó tanto en ese sentido, pero sí nos demostró muchas cosas. Y entre esas cosas, entre todos esos factores que nos pudo dar, pues es que entender a la fuerza, en este caso es a la fuerza, es por las malas, entender que la actividad física es muy necesaria y que conlleva muchos procesos fisiológicos en los cuales nos van a generar alegría. Hablar de actividad física es hablar de liberación de endorfinas, y hablar de liberación de endorfinas es de hablar de felicidad. Por eso cuando hacemos ejercicio, cuando vamos a jugar un baloncesto, vamos a jugar un fútbol, vamos a trotar al estadio, estamos liberando endorfinas y al final nos sentimos bien. Y si no nos sentimos bien es porque ese deporte no es para nosotros y debemos de buscar unas alternativas. Y en este caso, pues el COVID-19 a la fuerza nos enseñó que, ¿sabes qué? ¿Quieres sentirte bien? Tienes que hacer ejercicio. Obviamente, pues que nos conlleva eso de que pues en casa nos ha tocado muchas ocasiones realizar otras actividades deportivas, hablemos de otras disciplinas en las cuales pues no estamos acostumbrados o muchas veces solo ejercemos 1 o 2 actividades deportivas. ¿Qué decir, doctor? Anteriormente teníamos las actividades grupales, deportivas grupales, de baloncesto, el fútbol sala, el fútbol, y hoy en día decir pues no, ahora puedes hacer deportes sí, pero individuales, o sea, dejamos a un lado todo el tema del deporte grupal
y nos vamos al deporte individual. ¿Qué diferencia podemos hablar entre una y la otra en este tema de la... Obviamente la diferencia es enorme, porque como bien nos decía Wilson, el deporte primero es importante para la salud del ser humano, no solamente para la salud física, orgánica, sino para la salud mental, que es lo más importante. Nos permite compartir, nos permite relacionarnos, nos permite el hecho de ir a un estadio, de estar en un escenario, en la barra, haciendo barra, gritando, sintiendo esas emociones propias del deporte, nos hace, como bien lo decía Wilson, secretar endorfinas que nos van a hacer sentir bien, definitivamente. Esas endorfinas, a lo que dejan de secretarse, empezamos a caer en la apatía. Y también nos enferma, y nos enferma muchísimo. El deporte, si ese eslogan del deporte de salud tiene un asidero, el asidero es ese justamente, que nos va a hacer generar en nuestro organismo ciertos mecanismos de alegría, de felicidad, de bienestar. Y eso es lo que perseguimos. Cuando de manera obligada, por un virus que no lo vemos y que la mayoría de gente, mucha gente todavía no cree que existe incluso en la realidad del virus, nos confinan en nuestras viviendas, en los lugares donde no podemos sino salir al patio, a la terraza, qué sé yo, empezamos a sufrir. La gente sufre, la gente al principio posiblemente tolera 1, 2, 3 semanas, pero hablamos de confinamientos de 30 días, 60 días, ya 3 meses, 4 meses. Entonces, psicológicamente, mentalmente, orgánicamente nos empezamos a afectar. Además de que mucha gente no hemos tenido la costumbre de hacer actividad física, ni cuando no existía la pandemia, peor cuando estamos en la época de pandemia. Entonces nos acostamos a ver televisión, nos hemos visto todos los programas de televisión, nos hemos visto todas las series de Netflix, nos hemos, deleitado en otras actividades, en vez de hacer algún tipo de actividad física. De ahí es que también parte de estas entrevistas deben salir el hecho de que nos entusiasmemos y nos involucremos un poquito más en familia también, hacer actividad física con los hijos, con los animalitos de casa, el perro, el gatito, qué sé yo, empezar a hacer algún tipo de actividad. Las actividades grupales obviamente son tal vez las que más tardemente vuelvan a reincorporarse a la actividad deportiva normal. Hablamos de lo que es baloncesto, el fútbol, de alguna manera se está haciendo en los países europeos, países que tienen otro nivel de sanidad, otro nivel de atención inmediata de la gente. Estamos viendo que el Real Madrid, por ejemplo, para preparar a sus deportistas para un partido de fútbol que se lo hace a puertas cerradas, sin público, tienen que estar concentrados 15 días antes, sometidos a riguroso análisis médico, análisis permanentes de pruebas rápidas de COVID, hisopados de COVID, para estar seguros de que en la competencia, pues ustedes saben, una caída, un golpe, un codazo, puede haber lesiones que de alguna manera puedan contagiar con secreciones a los demás compañeros y podría diseminarse la enfermedad si es que no se tendría la seguridad de que estos deportistas no tengan activamente la enfermedad. Lo mismo se da en los deportes de contacto. Definitivamente se está promoviendo actualmente, ya poco a poco, paulatinamente, iniciar con el trabajo con los deportistas que se dedican al box, al taekwondo, al karate, a la lucha, pero individualmente, para que se mantenga la técnica, ¿sí? Mantener la técnica y no perder ese espacio de técnica, pero todavía el contacto en sí, la competencia, el entrenamiento mismo de contacto todavía no se va a dar y yo pienso que va a demorar un poquito más todavía en el tema ese. Está de alguna manera aprobado ahora en la semaforización amarilla el atletismo, pero individual, el entrenamiento me refiero, porque las competencias todavía no están dadas, pero el entrenamiento individual está dado. El entrenamiento individual en piscinas, por ejemplo, también está aprobado. El ajedrez, obviamente, que es uno de los deportes que se puede hacer vía internet, incluso están haciendo competencias, y competencias nacionales e internacionales por esta vía. Entonces, se está tomando mano de toda la tecnología existente, definitivamente, que es lo que estamos aprovechando ahora, y hemos aprendido de alguna manera a usar el Zoom, a comunicarnos con la familia vía internet, vía cámaras, lo que antes no lo hacíamos. Ahora por lo menos ya sabemos que tenemos un familiar en Quito, en Guayaquil o en el exterior, y podemos vernos al momento, conversar al momento de qué es lo que nos está pasando, cómo estamos viviendo, y darnos ánimo también para poder sobrellevar toda esta dinámica que nos ha obligado el COVID. Y yo pienso que ha afectado mucho en el tema deportivo, este tema de bruscamente dejar la práctica, porque fue así, fue de la noche a la mañana, no fue programado, así poco a poco, no.
poco a poco tenemos que programar el reintegrarnos, de Exacto. acuerdo a las condiciones de salud que se vayan presentando en el medio en que vivimos este momento. Pero yo pienso que como están las cosas, ustedes saben que los casos, en vez de ir disminuyendo, han ido aumentando. Entonces yo pienso que difícilmente se va a volver al trabajo deportivo, grupal, al trabajo deportivo en las disciplinas que conlleven el contacto personal, difícilmente se va a volver en manera inmediata. Sí, efectivamente, doctores, es una gran realidad que pues inmediatamente no vamos a volver. Wilson, tú como deportista, y pues muchas veces has jugado al fútbol, has tenido grandes logros, hablemos deportivamente, con los clubes que has podido participar. El fútbol es un deporte de pasión, es un deporte que une multitudes y hoy todo se desvanece, todo es diferente, ahora pues no lo podemos practicar. ¿Cuán difícil es eso? Imagínate, hablar de fútbol es ir más allá de solo el tema deportivo. Hablar de fútbol es hablar de un tema económico, es hablar de un tema social, es hablar de las famosas hinchadas, o sea, engloba muchos temas. Netamente ahora es bastante complicado, o sea, es bastante complejo, por así decirlo. Imagínate, llevamos casi creo que 3, 4 meses ya que el Sí, ya campeonato se ha 4 paralizado. meses. Son casi 4 meses que el campeonato se ha paralizado. Y no tanto hablemos del campeonato nacional, hablemos de los campeonatos locales, aquí en lo que es La Guagrio, aquí en Nueva Loja, lo que son los campeonatos barriales, no solo de fútbol, también próximamente estaba por darse lo que es el fútbol sala, las barriales de baloncesto y diversas categorías que saber que eso se interrumpe, saber que de un momento a otro existe una resolución en la que digan, ¿saben qué? Por su seguridad tenemos que decirles no hay que competir en fútbol, no hay que competir en baloncesto, no hay que competir en esto y en aquello. Entonces es un poco frustrante para la ciudadanía, porque recordemos que hay personas que de lunes a viernes al trabajo, la familia, todo esto, este vínculo social externo, y el fin de semana era mi desahogo, el fin de semana era ir, jugar, divertirme con mis amigos, en algunas ocasiones enojarme porque pierdo, alegrarme porque gano, frustrarme porque empato, y todo ese tipo de emociones son muy importantes para que haya un óptimo desarrollo del ser humano en un ente social. Y saber que de la noche a la mañana se cancela por la salud de las personas, es un tema que hay que tener una seriedad y hay que tener una madurez lo suficientemente alta, por así decirlo, para poder aceptarlo, aceptar de que sabes que por mi salud, por mi seguridad, y no solo la mía, sino de quienes me rodean, porque tal vez yo puedo soportar un contagio, pero mi familia no, mi mamá no, mi abuelito que tiene ya la tercera edad, mi hija pequeña, mi prima pequeña, tal vez no lo pueden soportar. Entonces es una responsabilidad no individual, sino una responsabilidad social, una responsabilidad colectiva, saber aceptar que por el momento estas actividades grupales deberán de suspenderse. Y hay que tener una madurez, como mencioné, una madurez, una buena madurez, una madurez alta, ser lo suficientemente maduros para adaptarse a este compromiso social. Claro, importantísimo eso. Hablemos un poquito del tema nutricional, el tema de la alimentación. En la situación de los deportistas de federación, doctor, ¿cómo guiarlos o cómo pues invitarlos a tener una dieta en casa para que, pues no sé, aún no tenemos fecha definida de cuándo volvamos a los entrenamientos grupales dentro de del deporte formativo, como es la federación, pues puedan regresar en buenas condiciones físicas? ¿Qué decir de la alimentación? Bueno, realmente uno de los pilares fundamentales también del ser humano es la alimentación. Y no solamente del deportista, porque el deportista es un ente especial que requiere ciertas características especiales también. Atención médica especializada, alimentación especializada, en la preparación, la precompetencia, la competencia y la poscompetencia. Son etapas diferentes y obviamente requieren atenciones diferentes. Mucho más en esta época de COVID-19, de coronavirus, en que nos encerramos en casa a ver televisión y a comer. Definitivamente, esa ha sido la tónica de todo el mundo, no solamente de deportistas, sino de todas las personas, adultos, jóvenes, niños. Hemos cambiado nuestros hábitos. Como estamos en casa todo el tiempo, ya que nos tienta acercarnos al refrigerador a ver qué hay para picar, a estar tomando aguas azucaradas permanentemente, a estar preparando platos especiales,
La comidita que no podíamos preparar anteriormente, pues la preparamos todos los días. Entonces, los hábitos alimenticios como que se han trastornado, no solamente, y vuelvo a insistir, no solamente en los deportistas, sino en todo el ser humano en sí mismo, en las familias completas. Y de eso ha salido también en los medios de comunicación, en las redes sociales, una cantidad de memes que todos estamos viendo y apreciando todos los días, en que hemos aumentado de peso, estamos aumentando de peso, en que ya no vamos a poder salir por la puerta el momento que se termina la cuarentena, bueno, etcétera, etcétera. Y eso tiene un fondo real, definitivamente, un fondo psicológico, un fondo de tratar de cubrir esa ansiedad que empezamos a sentir por estar encerrados, por tener estar pagando una pena de no sé de qué, pero tenemos que pagarla enclaustrados prácticamente, ¿sí? Es un arresto domiciliario obligado prácticamente para todo el mundo. Con ciertas libertades, obviamente, que podemos salir a hacer mercado y dirigiéndonos a todos los pico y placas y demás, incluso a la semaforización de cada sector. Entonces, ¿qué hacer? Primero, hay que seguir manteniendo la actividad física, definitivamente. Mantener la actividad física y encuadrarnos en que debemos establecer horarios de comida. Desayuno, almuerzo, merienda. No deslindarnos de lo que teníamos anteriormente. Porque si cambiamos nuestras costumbres bruscamente, como lo hemos hecho, van a haber efectos, Efectos de que el desentrenamiento es terrible y volver a coger la forma deportiva va a ser muy complicado y es tremendamente complicado y peor por vía internet, que es lo que se está haciendo actualmente con los deportistas que se puede. Entonces hay que seguir insistiendo en que su alimentación debe ser rígida en el aspecto horarios, ¿sí? Un buen desayuno, un almuerzo adecuado y una merienda pues que no sea abundante ni ostentosa, para que nos permita descansar y permitir al cuerpo también recuperarse para una nueva jornada del próximo día. Hay que variar los alimentos, no solamente en la etapa ahora de COVID, sino anteriormente pues el deportista había que hacer una dieta especial, que muchas veces no se cumplía por las condiciones socioeconómicas en que vivimos, pero tratábamos de hacerlo lo mejor posible, especialmente con los concentrados o con los hogares en los cuales se podía implementar ese tipo de situaciones. Entonces, no pueden faltar carbohidratos antes de hacer la actividad física, porque es el combustible que vamos a quemar inmediatamente, ¿sí? Pero algunas personas dicen, no, que los carbohidratos me engordan. Pero si vamos a hacer deporte y el deportista está acostumbrado a eso, no podemos dejarle de darle combustible a ese organismo para que pueda quemar en el momento de hacer actividad física. No podemos limitarnos las proteínas, pero debemos también saber qué tipo de proteínas son las más adecuadas o se absorben mejor en este estado de estar en casa, definitivamente. Sabemos que las proteínas son los ladrillos que van edificando nuestro organismo, nos van formando, y la mayoría de deportistas están en etapa formativa. Entonces debemos darle a nuestro organismo las sustancias necesarias para que sigan formando estructura corporal, estructura mental, obviamente. El deporte no solamente es físico, el deporte es mental, definitivamente, mucho más mental que físico. Debemos dar grasas también, que es importantísimo. Alguien decía que las grasas no, porque aumenta el colesterol, los triglicéridos y demás. No, hay las grasas buenas, las grasas malas. ¿Sí? Las grasas malas, habrá que limitar las grasas buenas que nos van a hacer bien para fabricar cierto tipo de sustancias en nuestro organismo que nos permiten vivir adecuadamente, es importantísimo. Minerales, obviamente, todo lo que es los minerales viene en las frutas, en los batidos y demás, ahí están las vitaminas. Muchas veces en la consulta llegan, doctor, mándenos vitaminas. Posiblemente en esta etapa sí se requiere algún tipo de vitaminas extras, más la alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque estamos en esta etapa de estar quietos en casa, no hacer la misma actividad, no nos sometemos a la misma actividad. El simple hecho de salir de casa caminando o llegar a la federación deportiva, un entrenamiento y luego irse caminando a su casa, son actividades que dejaron de hacerse. Entonces en casa tal vez hacen los mismos 30 minutos, la misma hora de entrenamiento, pero ya se eximen de la ida y vuelta de casa. Entonces hay que dar aditamentos especiales o suplementos especiales para mejorar esas condiciones. Hay deportes que requieren, los deportes de fuerza especialmente, el levantamiento de pesas, esos que requieren cierto tipo de aditamentos especiales para mejorar la fuerza y la resistencia, que hay que seguir manteniéndolos, pero en forma correcta, en forma adecuada, porque a veces hacerse un batido de X proteínas, por ejemplo, es riquísimo. Y como cuando estamos en entrenamiento en la federación, lo hacíamos una vez al día, pero como estamos en casa, qué rico, pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer noche, más entonces nos vamos a seguido. exagerar un poco
y en cierta forma vamos, en vez de favorecer al organismo, vamos a transgredirle al organismo. Entonces es importante la dieta, definitivamente hay que seguir insistiendo en nuestros deportistas que en casa mantengan en lo posible las mismas condiciones de alimentación que mantenían cuando venían a la Federación Deportiva a hacer su actividad física. Para el deportista barrial, Wilson, el deportista formativo, como lo dijo el profe, pues el doctor, se manejan ciertas formas de mantenerse en dieta, pero para el deportista barrial. Bueno, yo considero que como una sociedad, como un grupo, hablemos en este caso de los deportistas barriales, como un grupo social encara cierta situación, dice mucho de la educación que tiene. Y tristemente, y es real, la educación acerca de nutrición, que es el tema que estamos abordando ahora, es pobre, es muy pobre, por decir inexistente, la educación acerca de la nutrición en el tema barrial. Muchas veces nosotros romantizamos las cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo típico? Yo en lo personal jugué casi 9 años aquí en la selección de Sucumbíos, tuve mis logros, mis metas, mis reconocimientos. Entonces llega un punto en el que uno sale, uno termina de hacer sus actividades físicas y se romantizan las cosas. Ah, no, es que yo ya dejé de jugar, ya dejé de entrenar, me voy a poner gordito. Y es lo que hace el deportista barrial. No, es que yo antes jugaba duro, pero ahora ya no juego. O sea, ahora ya estoy gordito. Ya me casé, tengo hijos, ya tengo un trabajo estable, esto, lo otro, no tengo tiempo. Ahora ya estoy gordito, tengo pancita y jajaja, jejeje, y es una risa y todo el mundo nos creemos eso. Entonces, esa manera en la que yo afronto una nueva situación dice mucho de mí y dice mucho de la sociedad que me está preparando. Me está diciendo, lo que yo estoy diciendo es, ¿sabes qué? No tengo idea de cómo manejar mi cuerpo, no tengo idea de qué nutrientes me hacen falta, no tengo idea qué son carbohidratos, qué son lípidos, que en sí son las grasas, no tengo idea qué son las proteínas, y yo creo que eso solo tienen que tomar las personas que van al gimnasio y alzan pesas, cuando no es así. Entonces, el estado nutricional de una persona, sea o no sea deportista, obviamente va a depender del gasto energético, del gasto calórico que realice. Y si yo hablo de gasto calórico, muchas personas no me van a entender, en especial en el deporte barrial. Tal vez conocemos ciertas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, un guineo antes de entrenar. Perfecto, está muy bien. ¿Pero por qué? Porque tiene de 400 a 500 kilocalorías, que es la cantidad idónea antes de una actividad física. Ahora bien, la famosa proteína. No, yo no como proteína porque la proteína son esteroides. Eso es lo que saben decir. No, la proteína no son esteroides. La proteína son macromoléculas que forman parte de nuestro cuerpo y que las necesitamos. Necesitamos ingerir proteínas. Entonces, bueno, tal vez, ¿sabes qué? Yo sé que este grupo, hablando de este grupo social que vienen a ser los deportistas barriales, tal vez no tienen un conocimiento amplio sobre qué son las proteínas, cuánto necesito, qué esto, qué lo otro. Perfecto, chévere, no pasa nada, es entendible la situación. Pero más que sea, debemos de saber qué me hace bien, qué me hace mal, qué debo de comer antes y después de un partido de fútbol. No es algo, es algo común. Y me da pena decirlo en algunas ocasiones que antes de un partido de fútbol tú ves a alguien fumándose un tabaco. Y de repente esa persona que se está fumando el tabaco, pasaron 5 minutos, se cambió de ropa y entró a jugar. O de repente tú ves una persona que se está pegando una salchipapa y se está atorando mientras trata de entrar hacia el coliseo, al estadio, donde sea. Se está atorando con una salchipapa y le sale más barato los guineos. Y vas a tener mejor calorías, mejor energía para poder afrontar la actividad física. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que no tenemos educación en el tema nutricional. Y eso es un impacto enorme. Solo por mencionar el grupo, en este caso este grupo selecto, que es los deportistas barriales, ¿no? Si hablamos a nivel general, a nivel mundial, es terrible. Entonces, obviamente. Creo que eso también falta bastante potenciar. Obviamente es un deporte recreativo, no es un deporte de alto rendimiento, no es que voy a ir a competir con personas que se preparan de lunes a viernes, es entendible, pero tampoco es un justificante para que yo diga, no, ¿sabes qué? Es que como yo ya soy padre de familia, tengo mi mujer, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, entonces ya no me voy a cuidar la alimentación. No es una excusa. Y muchas veces romantizamos varios productos. Por ejemplo, una Coca-Cola antes de jugar. No, es que es rica la Coca-Cola. Es rica, es dulce, obviamente. Es todo lo dulce, genera endorfinas y genera felicidad, por así decirlo. Pero son azúcares que te van a perjudicar, que se van a almacenar en forma de lípidos y vas a empezar a tener la famosa barriga, ¿no? Entonces, son cositas que hay que tener muy en cuenta. Igualmente la misma Nutella, bueno, yo no tengo hijos, pero las personas que tengan sus hijos, con sus hijos, ¿qué hacen? No, es que yo lo voy a consentir a mi hija, a mi hijo, y le voy a comprar su Nutella cada semana. O sea, ¿qué estamos haciendo? Hay productos que pueden ser mucho más beneficiosos y también son dulces y también generan esa alegría en nuestros hijos. Entonces los hábitos alimenticios hay que cambiarlos. Y creo que las personas responsables de eso
En cierta parte son obviamente las autoridades y uno como persona. Decir, yo quiero o no, soy un ejemplo para quien está atrás mío. Puedes decir, no, yo no soy ejemplo para nadie, pero siempre va a haber alguien atrás tuyo que siga tus pasos, que te vea antes de entrar a la cancha, que te vea antes de entrar al coliseo. Quieras o no, siempre va a haber una persona. Entonces, no solo lo hagas por ti, sino por la sociedad que en sí te está rodeando y que te está diciendo, oye, cuídate. Incentivar un poco más el tema nutricional dentro de los deportistas, ya sean estos en el deporte formativo o en el deporte barrial. Y más se ve esto es en el deporte barrial, porque como lo decías Wilson, pues no hay una formación. En el deporte formativo es diferente porque pues hay un instructor detrás de cada uno de los deportistas y se hace otro tipo de trabajo. Mira, complementando un poquito esta parte, realmente, muy aparte de que hagamos deporte o no, que sea deporte formativo, barrial, muy aparte de todo eso, definitivamente tenemos muy malos hábitos alimenticios, Así es. la sociedad en general. Vivimos mucho de la propaganda, vivimos mucho del comercio, de una cantidad de productos. Salimos a una competencia, a veces muchachos se les deja 15 minutos salir a caminar y regresan con chitos, con papas fritas, con galletas, con una cantidad de comida chatarra que aparentemente les llena, les satisface, como bien dice, bueno, les da alegría momentánea, porque generan un poco los azúcares de estos, generan pues ese efecto de placer. Tenemos, por ejemplo, estos chocolates en polvo y cosas que vienen con marcas, incluso con figuras deportivas, de superhéroes que levantan pesas, que son deportistas de altos rendimientos, que nos están vendiendo la marca y la gente se convence de eso. Yo quiero que mi hijo también sea un superatleta y desde pequeño le estamos llenando de chocolate endulzado por más no poder. Entonces generamos una mala educación nutricional social, definitivamente. Y eso lo estamos transmitiendo al deportista, lo estamos transmitiendo al deportista de formativa, al deportista de alto rendimiento incluso. Porque nosotros vamos a los centros de alto rendimiento, no son la excepción. Vemos a un deportista de alto rendimiento hacer su jornada deportiva y comiendo salchipapas en la esquina. Como que nada pasa, como que nada sucede. Obviamente, cuando está el médico o el entrenador, ahí están cuidando esa parte. Pero cuando se les escapa, no, las 24 horas del día no pueden estar atrás de un deportista. Entonces da ese tipo de cosas. Quienes han llegado a mantener logros nacionales, medallas olímpicas y todo demás, es gente muy disciplinada, definitivamente, que ha hecho conciencia, se ha preparado bastante bien, ha estudiado mucho sobre los temas de estos y que saben realmente qué es bueno y qué es malo para ciertos procesos y periodos de entrenamiento, porque no todos los procesos de entrenamiento son los mismos. Y cada proceso requiere una etapa diferente de nutrición, una etapa diferente de cargas, incluso deportivas y de entrenamiento. Entonces todo eso requiere de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento y socialmente debemos empezar a concientizarnos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, de cómo debemos alimentarnos sanamente. Efectivamente, sí. Una pequeña parte. Justo ahora lo que menciona el doc acerca de estas figuras, estos superhéroes, vemos a los cereales, Zucaritas, que está el tigre, que saca el tigre que llevas en ti y todo esto. Actualmente se lleva una campaña en México en la que estas figuras están siendo erradicadas de las cajas. Listo, ¿quieres vender tus Zucaritas? Véndela, pero no me pongas ningún dibujito, no me pongas nada que me llame la atención de los niños. Excelente. Ahora, por complementar, ¿qué ha hecho Ecuador? ¿Qué ha hecho el país? Pues, aunque parezca que no hiciera nada, pues sí. Colocar una semaforización dentro de un producto que está de libre venta es importante. Y hay que saber entender eso. A veces vemos, ni siquiera le paramos bola al semáforo. Tal vez algunos ni siquiera se han dado cuenta que hay el semáforo de azúcar, el semáforo nutricional. Entonces, listos. Ok, yo no sé nada de nutrición, soy una persona completamente ignorante en el tema, estoy viendo la entrevista, me llama la atención. Chévere, empecemos de esta manera. Sencillo, tenemos la semaforización y vamos a encontrar bien sea rojo, bien amarillo o bien verde. Tratemos de ahora en adelante comer exageradamente cuando exista un solo color rojo. Mientras haya un solo color rojo, el resto tal vez es un poco menos relevante. Por decir, quiero comerme una crema de avellanas, que es en sí la materia prima de la famosa Nutella. Chévere, vamos a cualquier supermercado, cualquier tienda y vamos a encontrar dos tipos. Hay la famosa Nutella que tiene rojo y me parece que el otro es amarillo porque también es medio en sal. Y hay otra crema de avellanas que no recuerdo el nombre ni tampoco es que le quiero hacer propaganda, que es un color rojo, un amarillo y un verde. Tal vez no sea el impacto, pero es por donde podemos empezar. Es por donde podemos tal vez tratar de
inculcar esa cultura nutricional dentro de nuestra población. Empecemos por ahí, empecemos por saber identificar los semáforos en los productos y saber elegir qué productos llevamos a la casa. Porque como también mencionaba el doc, tal vez yo estoy en mi casa, estoy en el encierro, en la famosa cuarentena, y quiero pegarme una botanita, quiero pegarme un dulce, algo como para picar. Voy a la nevera y si en la nevera encuentro puros productos que tengan en la semaforización nutricional, tenga puro rojo, 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 no voy a tener que comer eso. Pero si yo adapto a mi cocina, adapto a mi nevera, adapto a mi despensa, productos que tal vez, solo por empezar con el semáforo, tengan menos cantidades de rojo y más cantidades de amarillo, de verde, pues va a ser un primer paso que tal vez no suene muy relevante, pero podría ser importante para empezar. Bueno, importante los 2 puntos por parte del doctor Ramiro Zumárraga y de Wilson Saraguro, quien es estudiante en medicina. Bueno, aquí hay un punto muy relevante, se puede decir. Muchas personas me lo han preguntado, con otras he podido conversar, y hay un dato curioso o algo que realmente pues muchos han tratado de explicarse, y qué mejor pues tener al doctor Ramiro Zumárraga como médico. Se habla de que al nosotros utilizar la mascarilla, nosotros inhalamos y exhalamos. Pero al momento de nosotros exhalar, ese CO2 se queda en nuestra mascarilla. Muchos dicen, bueno, y me lo vuelvo a inhalar. ¿No viene a ser esto perjudicioso para nuestra salud? A ver, por ahí yo había visto algunos documentales, y especialmente en las redes sociales, que se publica mucho sobre estos temas actualmente, en que hay científicos que promueven que no hay ningún problema al respecto. Definitivamente yo les pregunto a ustedes mismos, ¿no les estorba estar con la mascarilla más de 30 minutos puestos? A mí sí me estorba. A mí estoy 10 minutos y estoy que me ahogo, definitivamente. Y no tanto por el hecho de que esté aspirando el mismo CO2 que estoy emitiendo, sino porque estorba realmente, porque te marca la cara, porque no estamos acostumbrados también a utilizar la mascarilla. Pero sí, si nosotros medimos el oxígeno y el CO2 ambiental, obviamente hay una carga mayor de oxígeno, que es la que nosotros respiramos. Llevamos hacia nuestro interior, en los pulmones se produce un intercambio de oxígeno y CO2, y emitimos mayor cantidad de CO2 al ambiente. También botamos oxígeno, pero emitimos mayor cantidad de CO2. Si ese CO2 que llega y se enclaustra dentro de la mascarilla, obviamente va a empezar a reciclarse ahí y a quedarse ciertos niveles de CO2 dentro de la mascarilla, porque además te va a esparcir también. Pero sí, la mascarilla va a retener ciertos niveles de CO2 que los volvemos a introducir en nuestro organismo. Son cantidades pequeñas, que tal vez en 1 hora, 2 horas no nos causen mayor problema, pero en mayor tiempo sí nos van a causar problemas. Hay gente que se siente mareada, que se siente agotada. Nosotros estamos trabajando y nos empezamos a sentir con sueño, con cansancio, es porque estamos respirando nuestro propio CO2, o mayor concentración de la que habitualmente debemos respirar de CO2. La concentración de oxígeno disminuye y aumenta la concentración de CO2 en niveles a veces imperceptibles, pero si tenemos medidores adecuados, que sí se ha hecho los experimentos también necesarios, sí se evidencia que al cabo de algún tiempo de estar usando la mascarilla, estamos respirando mayor cantidad de CO2. Es por eso que en las actividades deportivas, netamente, está prohibido realizarlas con mascarilla, porque no es factible. El deportista tiene que quemar oxígeno, que es el combustible también, además de sus carbohidratos internos, se mezclan los dos y produce la energía necesaria para su entrenamiento. Si lo hace con mascarilla, pues va a empezar a verse debilitado en su rendimiento, definitivamente. En los deportes como el ciclismo, sí se recomienda, especialmente en esta etapa de la pandemia, utilizar la mascarilla. ¿Por qué? O el distanciamiento necesario, que sería, si estamos yendo en bicicleta, pues tendríamos que estar a una distancia, no de 1,5 metros, 2 metros, como lo sugieren el distanciamiento social entre personas. Deberíamos estar a una distancia de 5 y 6 metros, porque la velocidad misma con la que yo estoy respirando hace que esas partículas, ese fluyen de gotitas que estoy respirando yo y emanando al exterior, lleguen a los compañeros que están a 2, 3, 4 metros, ya el de 5 y 6 metros tal vez ya no llegue. Entonces, por eso ese distanciamiento debe existir, eso no se está dando tampoco. Yo veo que salen ciclistas todos los días en grupos acá y van juntitos, van a posible hasta cogidos de la mano.
Entonces no están establecidos. Y ahí sí es necesario la mascarilla para protegerse, porque no estamos manteniendo el distanciamiento de 1,5 y 2 metros que se sugiere para evitar el contagio de COVID-2 o COVID-19. Entonces, sí, definitivamente el CO2 sí se recicla dentro de la mascarilla y estamos, ya digo, no es una cosa enorme tampoco, porque es un proceso, poco a poco nos vamos nosotros agotando y sintiendo el efecto mismo del CO2, pero hay que evitar. Yo aquí, por ejemplo, les sugería cuando entramos a trabajar, después de Semaforización Amarilla acá en la Federación, les sugería y sigo sugiriéndoles en las oficinas, estamos trabajando ahí con la mascarilla, debemos salir cada 15, 20 minutos, que aquí tenemos espacio amplio, sacar la mascarilla y respirar. Respirar aire fresco, y reoxigenar nuestros pulmones, reabastecerles de una calidad de oxígeno más adecuada, porque definitivamente dentro de las oficinas sí se concentra mayor cantidad de CO2. ¿Qué decir, Wilson, al respecto? Hablar de los contras que pudiera generar el uso de la mascarilla es un tema bastante complejo, como bien lo supo mencionar el doctor. Habrán hipótesis que digan que todos vamos a apuntar a lo mismo, que a la larga va a tal vez tener un efecto contrario, un efecto negativo. Pero si hablamos de efectos verdaderamente nocivos para el cuerpo, estamos hablando de una hipercapnia. La hipercapnia es simplemente el aumento de la presión parcial de CO2 en nuestra sangre. ¿Ya? Entonces, hablar de una hipercapnia es hablar de más de 40 milímetros de mercurio, si no estoy mal. Entonces, llegar a esos extremos es bastante complicado, bastante complicado. ¿Es incómodo una mascarilla? Correcto, toda la razón. En alguna ocasión en el hospital yo tuve la oportunidad de usar una NK95, no esta KN95 que venden por ahí nomás. Tuve la oportunidad de usar una NK95 y es bastante complicado, deja la cicatriz y todo eso, es bastante complejo. Y ni siquiera esa mascarilla es óptima para evitar el contagio por COVID, porque el COVID mide 0.4 micras me parece. Y las mascarillas, en ese caso la NK45 era 0.5 micras. Entonces hay una diferencia. Si hablamos de una mascarilla de tela, o sea, para que nos demos cuenta de la diferencia enorme que existe. Si hablamos de una mascarilla quirúrgica, sigue pasando. Entonces en esos casos lo más recomendable, como todas las instituciones han venido diciendo, es el distanciamiento social y un lavado de manos correcto, que las manos en sí es la parte corporal que mayor contacto tenemos. Ahora bien, ¿cuál es el problema que las personas están presentando actualmente? Y algunas personas tal vez se van a sentir ofendidas y están en su potestad de ponerse molestas tal vez. Hablar de que me mareo, yo siento que respiro mi mismo CO2, que me estoy intoxicando, que esto, que el otro, no siempre es eso. En algunas ocasiones existe un problema adyacente, un problema secundario, que viene a ser el tema de la halitosis. La halitosis no simplemente quiere decir que yo no me cepillo los dientes, que yo no tengo un buen enjuague bucal. En la mayoría de casos sí, esa es la razón, porque no tenemos tal vez un cuidado bucal adecuado, ¿ya? Una higiene bucal. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez tenemos problemas adyacentes, tal vez tenemos un hígado cirrótico, tal vez tenemos inicios de un hígado cirrótico, tenemos problemas con el licor y no lo queremos aceptar. No es que yo solo me pego mis bielas cada fin de semana, es un problema, es un problema. No es que yo solo me pego un tabaco cada 2 días, es un problema, sigue siendo un problema. Entonces, estos problemas adyacentes, como el uso de tabaco, como el uso indiscriminado igual del consumo de alcohol, el consumo de tabaco, pueden generar problemas adyacentes, que estos problemas adyacentes pueden generar una halitosis secundaria A. Esta halitosis puede ser la causante de que estas personas sientan de que se marean, sientan de que tienen náuseas, de que se ahogan, de que se intoxican, porque están respirando aire contaminado de su mismo cuerpo, que puede venir o bien de un hígado cirrótico, como ya hablé, un hígado que se encuentra inflamado, un proceso inflamatorio, o bien de un estómago que tal vez tiene dañada la microbiota de absorber el licor. Entonces, estamos frente a un problema adyacente al que no le estamos parando bola, porque no es que tengamos un control médico cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Lo recomendable son 2 chequeos generales cada año o un chequeo mínimo, cosa que no hacemos. Entonces esto, conjugado con el miedo que le tenemos al actual COVID-19, conjugado con el miedo que tenemos en las redes sociales, con la desinformación que existe en las redes sociales, va a generar que las personas tengan esta idea errónea, que a mi parecer no es tan fuerte, por así decirlo, de que yo puedo tener una hipercapnia porque uso mascarilla. Tal vez una persona va a usarla exagerando 1 o 2 horas hasta ir al mercado y volver. Obviamente no es lo mismo que las personas que se encuentran en las oficinas trabajando. Pero yo no considero que el problema sea tan grave como lo pintamos, como la gente, por así decirlo, el pueblo, es lo que está interpretando. ¿Por qué? Porque hay la desinformación y porque tal vez tengamos un problema adyacente al que no le estamos parando atención. Eso.
Obviamente. Wilson tiene mucha razón en lo que plantea, porque primero no es un problema grave. Nadie se va a morir, ni se va a infartar, ni nada por el estilo, por estar con la mascarilla, tal vez respirando un porcentaje mínimo mayor de CO2 que el habitual. Porque debería, como él bien dice, respirarse esos porcentajes muy altos para entrar en esos problemas de tipo CAPNI y todos esos problemas y esos procesos clínicos que se pueden dar, que se dan en las fábricas que existe mayor contaminación, por ejemplo las caucheras, las que producen sílice y demás. Una situación muy aparte de lo que él dice y que también es cierto, es que la mascarilla absorbe también los olores, pues. Si nosotros hemos comido, por ejemplo, una comida rica en ajo, por ejemplo, se va a impregnar en la mascarilla. Obviamente. Y va a llegar a molestar. A veces ya no es ni inconscientemente, porque ya no le respiramos al ajo, pero es esa mezcla de olores que están impregnados en la mascarilla, y una mascarilla que la gente, como a veces hasta por los bajos recursos económicos, no tiene para comprar otra, no las lavan. Entonces han venido utilizando un mes, 2 meses la misma mascarilla. Entonces las mascarillas huelen a todo menos a bueno. ¿Sí? Entonces eso es la molestia también que se puede reportar y que la gente entiende así. Además de todas las cosas que ya ha mencionado el compañero. Entonces es fundamental esa parte. Entonces aquí viene la parte higiénica. Lavemos las mascarillas, cambiemos de mascarillas habitualmente, no todas son eternas, ¿sí? Hay que cambiarlas, hay que botarlas a la basura, hay que desecharlas, comprar una nueva. ¿Sí? Las mascarillas quirúrgicas, yo me recuerdo cuando estaba quirófano todavía, había ocasiones que pasábamos 8, 12 horas, 14 horas en un quirófano con la mascarilla puesta y no pasaba absolutamente nada. Absolutamente nada. Obviamente nos daba calor, nos estorbaba el que estar amarrados en la cara, entonces esas molestias secundarias. Pero no es que nadie se va a morir por esperar un poco más de una mínima, ínfima cantidad más de CO2. Así es. Bueno, ya para ir finalizando este espacio de entrevista, ¿qué decir en el tema de la medicina natural? Dentro de la situación que vivimos, por ejemplo, muchos se preguntarán, ¿puede utilizar la medicina natural para evitar el tema del coronavirus? A ver, aquí hay una cosa que hay que ser bastante claros. Quienes hacen medicina natural y conocen sobre medicina natural lo hacen de manera científica. Y lo hacen bien. Y hay que aceptarlo. Y está reconocida, la naturopatía está reconocida también como tal. La medicina ancestral es plenamente reconocida. Entonces, yo personalmente no tengo ninguna objeción ante ello. Pero el hecho de que, como ustedes ven ahora, en las redes sociales existen ya 100 recetas diferentes para acabar con el coronavirus, y de esas ha causado mucha polémica en el momento actual el dióxido de cloro, por ejemplo, y el Invermin, que es un antiparasitario. Yo soy de las personas o de los médicos que le dejo a libre elección del paciente, indicándole los pros y los contras de lo que puede o no puede pasar. El dióxido de cloro, por ejemplo, no tiene estudios científicos aprobados. Se está recién investigando, recién empezando a investigar en seres humanos. ¿Sí? Entonces, en in vitro se ha manejado bastante bien. ¿Qué es in vitro? Se coge células, se las cultiva, se les pone el COVID en las células y se pone dióxido de cloro. Y se ve que destruye en 24 y 48 horas, no existe un solo virus activo. No lo mismo puede suceder en el ser humano. O si sucede, se necesitan dosis extremadamente altas que son tóxicas, que por sí pueden acabar con la vida del paciente y no el coronavirus. Entonces hay que ser muy prudentes en ese tipo de cosas. El Invermin es un antiparasitario que se usa con mucha efectividad en el ganado, por ejemplo, y en los seres humanos para cierto tipo de parásitos que afortunadamente no son muy frecuentes en nuestro medio. Ahora, bueno, la citocercosis sí, pero tiene otros tipos de tratamientos que se pueden utilizar otros medicamentos menos tóxicos que el Invermin mismo. Y el Invermin se utiliza en dosis de cada 3 meses, a veces hasta un año, a veces un poquito más, dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente. La filariasis, por ejemplo, que es un parásito que muy poco se ve en nuestro medio, más se ve en el África, por ejemplo. Sí, es efectivo el Invermin para ese tipo de parasitosis. Acá se dice, los estudios que yo he estado leyendo estos días por justamente informarme del tema también, que sí hay cierta efectividad contra el virus, pero tampoco es comprobado el 100%. Ahora, entendamos que el virus, el COVID, tiene una etapa de contagio, de inicio de síntomas, de prevalencia de la enfermedad y de desaparición de la enfermedad.
como cualquier enfermedad, como un proceso gripal, cualquier otro, que por su agresividad y su intensidad de contagio se ha vuelto grave en sí mismo. De un porcentaje muy pequeño de esa población que se contagia de COVID son los que se complican porque tienen enfermedades sobreañadidas, por tercera edad, por bueno, X razones. Un porcentaje muy pequeño va a ser hospitalizado y de ese porcentaje muy pequeño hospitalizado, otro porcentaje muy pequeño más va a ir a terapia intensiva y otro porcentaje muy pequeño va a morir por COVID. Pero el proceso de la enfermedad es el mismo, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy contagiado con COVID y tomo Invermin o dióxido de cloro, lo que sea, y de pronto me pasa la enfermedad, supero la enfermedad? Empiezo a atribuirle al medicamento, no solamente hablemos nosotros, a cualquier otra circunstancia, atribuirle como que esa ha sido la causa que me ha curado. Así es. Y empiezo a regar a la gente, yo me curé con esto, con esto, con esto, y la gente empieza a probar también, ¿ya? Sin saber que tal vez fue el proceso de la enfermedad que se cumplió en mí y no pasó más allá. Se cumplió y no fue el medicamento, no fue el jarabe milagroso ni nada por el estilo, sino que el proceso propio de la enfermedad terminó en mí y se acabó. Entonces eso debemos de entender y la gente debe entender también que es así. Habrá muchos retractores y hay gente, hay una discusión enorme a nivel de las redes sociales, a nivel de incluso los mismos científicos, de que si es válido o no es válido cierto tipo de productos. Debemos tener mucho cuidado. Volvemos al tema, la medicina ancestral, la medicina natural, bien manejada por personas que saben, hay que respetarla. Y eso es posible que sí sea efectivo. Bueno, depende también mucho del sistema inmunológico, Wilson. Sí, yo quisiera topar bastante el tema que mencionó el doc acerca del dióxido de cloro. Quisiera topar el tema de la vitamina C y quisiera topar el uso indiscriminado de la ivermectina, el Ivermin, que es el nombre con el que se lo vende, ¿no? A ver, empecemos por el dióxido de cloro. ¿Cómo decirlo? El problema del dióxido de cloro, yo obviamente estoy rotundamente en contra del uso, porque estoy diciéndole, ¿sabe qué? Considérese usted una piscina o algo que tiene aguas servidas y consuma dióxido de cloro. O sea, le estoy diciendo, usted es un objeto inanimado al cual voy a tratar de... Donde sí es efectivo. Exacto, entonces Ajá. no me parece ético. ¿Qué pasa? ¿Cómo nace esto del dióxido de cloro? Hay un investigador, Andrea, no recuerdo el apellido, es un alemán, no se me da muy bien el alemán, que saca un libro acerca de los beneficios supuestos del dióxido de cloro y coloca un título bastante, ¿cómo decirlo? Un título bastante farandulero. Es la salud para todos, al alcance de todos, algo así. Es un tema muy farandulero que llama a la polémica. Para empezar, desde ahí estamos mal, porque no es un tema objetivo por el cual yo puedo generar un libro. Además, es un libro de que lo escribió una persona. Una persona nunca va a estar por encima de una revisión sistemática, de un metaanálisis, que es un conjunto de investigaciones, un conjunto de investigadores. Entonces, tiene muchas contraindicaciones este libro, y es el libro base para que muchas personas digan, oye, ¿sabes qué? El dióxido de cloro es buenísimo para la salud. Mira, yo me tomé, mi vecina se tomó y nada de coronavirus, fuera. Yo estuve investigando no hace mucho cuánto vale ese famoso dióxido de cloro. Bueno, pues un litro lo venden a $25 y estratégicamente lo venden 500 ml una botella, 500 ml otra botella, por el módico precio de $25. Decir que les estoy dando dióxido de cloro es mezclar un poco de solventes, pongamos agua, un suero fisiológico al 0.9%, mi mento, y ponerle unas cuantas gotas de cloro, el cloro que venden por ahí, el cloro que se vende en una tienda, y venderles a $25. Negociazo, pues. Ahí está la palabra clave, negociazo. No hay investigación real. Obviamente los cultivos in vitro que se han hecho sí están comprobados en células animales, pero no hay un sustento científico para el tema de células humanas, células de los seres humanos. Entonces es una controversia enorme que no debería de ser una controversia enorme. Simplemente con el hecho que un grupo de investigadores me diga, ¿sabes qué? Eso se usa para desinfectar piscinas, no tomes, es más que suficiente. Pero tristemente no. Y vemos que estamos cayendo en un constante debate con personas, con pseudocientíficos, con pseudomédicos, con pseudoinvestigadores que no tienen idea de lo que están haciendo. Lo único que buscan es un beneficio personal, un enriquecimiento, que en sí sería un enriquecimiento ilícito. Porque primero estoy estafando y segundo puedo contaminar, puedo matar a alguien. ¿Por qué? Porque venden ya preparado 500 ml por $25, qué bestia, qué precio para módico.
Y venden unos botecitos así, que valen creo que $5. Y son supuestamente concentrados, que tienes que ponerle 1 o 2 gotas en agua y te tomas y tan. Entonces es increíble a dónde ha llegado el miedo de las personas, a dónde ha llegado la desinformación a través de redes para que podamos creer que esto nos hace bien. El dióxido de cloro, el famoso CDS creo que es, el dióxido de cloro al mezclarse con agua hace que los puentes del dióxido, o sea los puentes que están entre las dos moléculas de óxido se separen y el cloro quede de forma libre, quede de forma de gas cloro. Y ese gas cloro es perjudicial. Es como que yo ahora tenga cloro en pepa en un recipiente, lo tape, al otro día vaya, lo abra y lo huela. respiras de golpe. O sea, no. Te mata. Claro. Entonces es terrible. Démonos cuenta del impacto que estamos generando. Y de repente yo creo que las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto. ¿Sabes qué? Chévere, vamos a los mercados, a las zonas céntricas de aquí de la ciudad. Persona que esté vendiendo dióxido de cloro, CDS, por favor tenga la bondad de retirarse. Primer llamado de atención. Yo no quiero que usted venga aquí a mentirle a mi gente y tal vez a infectar a mis... O sea, técnicamente a poner en riesgo la vida de mis conciudadanos. Entonces creo que eso también hay que tomar muy en cuenta. Y ya van a salir a decir, ¿no? No, pero es que las personas necesitan trabajar, las personas necesitan un ingreso. Correcto, usted necesita su ingreso, pero no lo haga a costa de la salud de los demás. Entonces, el CDS, el famoso dióxido de cloro, no debe de tomarse. Está comprobado y o sea, hay la evidencia suficiente para estar en contra de su uso. Para empezar con el CDS. Si hablamos de la vitamina C, estábamos hablando un poco acerca de los temas de la medicina natural. Yo no estoy en contra de la medicina natural. No voy a decir que en más de una ocasión mi mamá me hizo tomar sus famosas aguas de jengibre con cortezas de ni sé qué cosa y tanta cosa. Yo lo tomé, no obviamente con la enorme fe que tengo de curarme, pero lo tomé, ¿no? Es mi mamá, también hay que soportar ciertas cosas. Bueno, lo tomé. Si vamos a la parte teórica, uno va a cualquier parte del Ecuador, no sé si el resto de Latinoamérica o el resto del mundo, y una limonada caliente es el mejor tratamiento para una gripe. O sea, donde vaya es el mejor tratamiento para una gripe. ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué dice un metaanálisis, que es un conjunto de estudios, ¿no? Dice que la vitamina C no es efectiva para la gripe. Punto. ¿Cómo se lo hizo? Se lo demostró mediante una muestra poblacional y tanta cosa, ¿no? Entonces, es increíble que pese a que tenemos evidencia, pese a que tenemos muchas investigaciones que dicen que no es bueno, las personas aún tenemos esa fe. Y eso se llama efecto placebo. Y es algo que nos han venido colocando en nuestras cabecitas desde que nacemos. Desde que uno está chiquito, la abuelita, no, una limonada caliente, mijito, le va a hacer bien. Cuando una gripe simplemente va a pasar porque el mismo sistema inmune se encarga de atenuar ese virus. Es así, esa es la realidad. Los virus hasta ahora no se ha comprobado de que pueden ser eliminados. Lo que pueden ser es atenuados y reservados aquí en los ganglios espinales. Pero a veces es como que un poco complejo entrar en discordia con alguien por estos temas. Que la limonada caliente, no, la vitamina C cuando se la calienta pierde efectividad. O sea, tras de eso, tras de que tomamos vitamina C que no me va a hacer bien, le quito la capacidad que tiene. Y es suficiente, es de 800 a 1000 miligramos, creo que era, solo recuerdo que era menos de 1 gramo al día que necesitamos. Es más que suficiente para tener las cantidades de vitamina C que el cuerpo necesita. Y ahí queda. Entonces, son temitas un poquito controversiales. Ahora, en el tema de la medicina, también para darle el punto bueno a la medicina natural, yo tuve la suerte de haber participado en una investigación así de estudiantes nomás, no fue una investigación de alto impacto, una investigación en la universidad en la que se hablaba acerca de los beneficios de la sangre de drago. Y se comprobó en laboratorio, se comprobó que la sangre de drago logra reducir el halo que produce las bacterias gram negativas. Obviamente hablar de Helicobacter pylori es hablar de gastritis. Entonces, el Croton Leachleri, que es la famosa sangre de drago, tiene impacto sobre bacterias gram negativas, entre ellas el Helicobacter pylori. Es decir, en teoría, se pudiera decir que sí es buena para curar la gastritis. No se conoce la fisiopatología, no se conoce el mecanismo de acción, pero es bueno porque lo comprobamos en un laboratorio. Entonces yo puedo dar fe de eso porque participé. Hablando del COVID, hablando de las 1001 recetas que vamos a encontrar, es un poco controversial y no podría animarme a decir, sí, ¿sabe qué tal vitamina le va a hacer súper bien? No, lo único que puedo decir es la medicina natural, no es que estoy en contra, tampoco es que no la recomiende, pero sí podría ser tomada en cuenta como algún tipo de prevención, no como un sustento científico, pero una prevención, ¿por qué no? A mí me gusta tomar vitamina C, me gusta pegarme un jugo de naranja. Bueno, ahí está. Mira, aquí hay una partecita. Es importantísimo esto que dice Vaya. ¿Por qué? Cuando en la casa no se tómate tu limonadita para una gripe o un resfriado, todo eso, no es que la limonadita te va a curar definitivamente, es la parte psicológica.
aparte la fe, como tú dices, llamémosle fe, pues llamémosle psicología, llamémosle... ¿Por qué? Porque te genera endorfinas también, y esas endorfinas también te protegen, vas creando defensas orgánicas, porque te sientes cómodo, te sientes tranquilo, te sientes feliz, mamita me está consintiendo, me está abrigando. Entonces los seres humanos actuamos con eso, pues. Si tenemos a alguien que nos quiera, nos hace sentir felices. Es como la sopita. Exactamente. ¿Sabes por qué Entonces, es buena la definitivamente actúa de esa manera, es así. En lo que decías del dióxido de cloro, Pero totalmente de que crees acuerdo que- con eso, totalmente de acuerdo. Es un producto que no debe usarse. Sí, definitivamente. así es. Pero lamentablemente, vean ustedes, hasta en la Asamblea Nacional se propuso la Comisión de Fiscalización a grandes voces para querer que se apruebe el uso indiscriminado de dióxido de cloro. No puede ser. No hay los estudios científicos necesarios, adecuados, los metaanálisis en seres humanos. Hay en animalitos, sí, que se está haciendo, en ratones, pero incluso ahí todavía no hay resultados reales y verdaderos. En la parte, aparte en las piscinas, eso sí, obviamente, en desinfección de pisos, ahí sí, es un éxito total. Los metabolitos del dióxido de cloro son tremendamente tóxicos. El hipoclorito de sodio, que es un metabolito, es el que te termina destruyendo los riñones. Entonces, ese individuo que pasa el proceso normal de la enfermedad del COVID-19, se queda con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, se queda con daños circulatorios, si es que no hizo una anemia hemoblástica, hemolítica y demás. Entonces, realmente es grave. El tema es grave. No podemos nosotros engañar a la población. Estos mercaderes de la salud, porque así los llamo yo, que te andan vendiendo por ahí, haciendo una propaganda enorme, no pasan a ser mercaderes de la salud, que deben ir y estar atrás de las rejas, ese tipo de... Bueno, importante lo que dice el doctor, ¿no? Y de hecho, pues hay una, circula pues que hay un pedido por parte de ciertos obispos de que se permita el uso del dióxido de cloro para contrarrestar el tema del coronavirus. Ya lo ha dicho el doctor Ramiro Zumárraga, ya lo ha dicho Wilson Saraguro, quien es estudiante en medicina. Pues amigos, simplemente pues tratemos de cuidarnos. Hay muchas formas de prevenir esto y la única está en las manos de ustedes, está en la mano de cada uno de nosotros. Utilizar mascarilla cuando salgamos a las calles, lavarnos las manos frecuentemente, utilizar el alcohol, pues son medidas de cómo irnos, mantener el distanciamiento. Cuando lleguemos a casa, pues quitémonos nuestra ropa, ubiquémonos para lavarlas y bañémonos, ¿no? Para poder ingresar a nuestros hogares y poder tener contacto con nuestras familias. Recuerden, pues estamos hay la sopita, dice por acá también. La de la mamita. Nuestro amigo La sopita es buena Javier. porque tiene electrolitos. Porque Por la tiene... tarde es buena la sopita. Así es. Bueno, amigo, doctor, agradecerle. Gracias, yo definitivamente un agradecimiento a ti, un agradecimiento a Wilson, un agradecimiento a los compañeros que están atrás de cámara por esta entrevista que es muy importante para la comunidad y terminar con lo que tú habías dicho, ese triángulo de la vida que se llama ahora. Definitivamente cambiaron las cosas, el triángulo de la vida cambió. El triángulo de la vida ahora Así es es. mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Eso nos tendrá sanos y nos evitará contagiarnos por el COVID-19. Gracias a todos ustedes y esperamos que prontamente podamos retomar las actividades deportivas en todos los lugares, pero sigamos haciendo actividad deportiva en casa, no nos dejemos de hacer esta actividad, porque nos va a tener saludables, nos va a mejorar el ánimo a todo el mundo, y esa situación de que vivimos de zozobra pues va a ir pasando conforme nosotros adaptemos a la nueva forma de vida. Agradecerte, Wilson. Igualmente, Fausto, doctor, es bastante grato volver aquí a este lugar donde técnicamente pasé 9 años de mi adolescencia y 9, 10 años. Volver ya como alguien que tal vez está en ruta o una profesionalización. Es bastante grato, igual agradecerle a todas las personas que hacen todo esto posible, felicitarte de igual manera por el programa. He venido últimamente viendo las entrevistas que has tenido, son muy interesantes, personajes de la localidad. Y nuevamente agradecerte por el espacio que se está brindando a personas que tal vez conocen, en el caso del doctor, pues un profesional, y en el caso de mi persona que me estoy preparando para ser un futuro profesional, en temas de la salud que pienso yo y considero que son cosas muy importantes que deberían de tomarse muy en cuenta en la población en general. Así es, agradecerles pues a cada uno de ustedes por haber estado junto a nosotros. No se olviden, denle like, comparta y pues por supuesto, seguir la